la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy nos acompaña una doctora en psicología, una psicóloga. La conocí, tuve conocimiento de su existencia en el año 1999, mediante este folleto que obedece a una mesa redonda que se llamó ¿En qué tiempo puede cambiarse la mente de un niño? Fue cuando los sucesos de Elian González y su secuestro en la ciudad de Miami. En un vuelo que hicimos juntos, un largo vuelo, todo un día de vuelo, con ella y con su compañera, otra psicóloga, la profesora Aurora, la doctora Aurora, fue la primera vez en mi vida en que hice una especie de consulta aérea con ella, le conté un poco de mi vida. Y desde esa época hemos mantenido, a veces distante, a veces cercana, una relación. Sin más, hoy con nosotros la doctora Patricia Ares. Doctora, mi respeto, gracias. Mi cariño. Y voy a empezar con una pregunta fácil porque usted ha afirmado en varias entrevistas y en varias conferencias suyas que Cuba es un país bueno para vivir. Esta afirmación, ¿cómo la fundamenta? Sí, sí, una afirmación en la que, por supuesto, confío, creo y he estudiado, porque Cuba tiene una cierta magia y un cierto encanto en las relaciones interpersonales. Yo creo que lo que más nosotros hemos cultivado son la dignidad humana y las relaciones interpersonales, la solidaridad, el cariño entre las personas. Los cubanos somos gente gregaria, somos personas que hacemos grupos donde quiera. Se puede hablar de muchos ejemplos de los estudiantes de la Lenin, de las personas de las becas, de los gremios profesionales, de los colectivos laborales. Cada cubano tiene un capital social realmente imprescindible para su propia vida y lo peor que le puede pasar a un cubano es vivir en aislamiento. La familia es una familia unida generalmente con los vecinos, con las instituciones. La escuela tiene intercambio con la familia, es decir, vivimos en redes. Y hoy día eso es, diríamos, un patrimonio imprescindible para la vida. En un mundo que se individualiza cada vez más, que las personas están mediadas por la tecnología, que la gente tiene hambre de piel, sed de piel, de contacto. Pues los cubanos todavía conservamos esa posibilidad de intercambiar, de divertirnos juntos y de sacar provecho a todas las situaciones. Y por eso yo creo que hay un bienestar que no siempre es el visible, porque el visible pasa mucho por las condiciones materiales, por el confort, por el éxito, por el poder. Las personas creen que por ahí anda la cosa, ¿no?, del bienestar y la felicidad. Pero hay cosas que son invisibles, como decía el Principito, invisible a los ojos. Y tiene que ver con eso y justamente eso es lo que yo de Cuba resalto. He tenido oportunidad de visitar otros países desarrollados, desarrolladísimos, y el modo de vida que se genera hoy es un modo de vida muy individualizado, muy personalizado. La gente está muy centrada en trabajar, en lograr conseguir el sustento, en lograr sus metas, sus objetivos. Y yo creo que ese modo de vida es el hegemónico, el que se impone, pero nosotros tenemos otro modo de vida,
modo de vida muy socializado, muy gregario. Y es algo sui generis de Cuba y de los cubanos. Cuando yo estaba afuera y llego a Cuba, digo, ya llegué, porque enseguida es, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue? Es decir, es desde que pones un pie en tu país, tú sientes esa calidez, esa relación personalizada, ese cara a cara, que tanto hoy día es necesario para la vida, ¿no? Sí, pero usted habló hace un rato de solidaridad, es una palabra hermosísima. En un mundo que se globaliza cada vez más, ¿usted no teme que esos valores de los que usted hablaba, en medio de las diferencias sociales que se están generando, Cuba no va a estar ajena todo el tiempo? ¿Cuánto usted teme, si teme, a que en Cuba todos esos valores de los que usted hablaba pierdan su sentido, pierdan su calado, pierdan su peso? Sí, efectivamente. Yo creo que vivimos una suerte de paralelismo, ¿verdad? Entre cosas que podemos darnos cuenta de que hay ciertas desigualdades que marcan ciertas distancias, que las personas, ante algunas familias, van teniendo un modo más individualizado de vida. Pero hay algo de nuestra esencia, de nuestra alma cubana, de nuestra nación, que en determinados momentos uno conserva la esperanza de que los cubanos no vamos a perder la solidaridad. Por ejemplo, en un ciclón, en un huracán, en situaciones donde tanta falta hace la solidaridad, enseguida vuelven a reactivarse todas las redes de intercambio social y de redes de apoyo de una manera espontánea, de una forma prácticamente que es decir, que las personas les nace hacerlo independientemente de su procedencia o de su estrato o de lo que hayan logrado tener. Y eso te da la idea de que hay cosas que ya son parte inherente a la identidad del cubano. Por supuesto, estamos amenazados, Cuba no vive, es decir, aislada, Cuba está metida en un mundo globalizado, tenemos evidencias de que hay muchas cosas que van en rutas diferentes a lo que muchas veces nosotros deseamos como cubanos, pero la solidaridad, una buena conversación, el cara a cara, el sentido del humor. Hay una serie de cosas que realmente han pasado de generación a generación y que nos caracterizan y nos hacen como que somos cubanos donde quiera que estemos, porque inclusive hay muchas de estas cualidades de solidaridad, de reciprocidad, de cariño, de armar redes, que no necesariamente son cubanos que estamos en la isla, también los cubanos que están en otras partes del mundo Claro, también. Cubanos somos todos. Y el cubano, por supuesto, es un cubano muy tejido en redes donde quiera que está. Sí, pero hay, digo, usted me dará su opinión, incluso un dato que usted utiliza en sus conferencias, usted dice que hay 60.000, me imagino que eso habrá crecido desde la última vez que la escuché decirlo, 60.000 cubanos que se han repatriado. Esos cubanos normalmente ancianos, porque que yo sepa no se están repatriando mucho joven, desgraciadamente. Esos cubanos vienen con un concepto de vida totalmente diferente, el que adquirieron en los países donde desarrollaron su vida, hasta que llegan a casi el punto de la ancianidad, y entonces deciden volver. Y eso los va distanciando de las personas que menos tienen. ¿Cómo se puede revertir ese comportamiento? La persona que recibió a sus abuelos, por ejemplo, que han hecho una vida, que vienen con un retiro, pero vienen con otra estructura. Sí, no, de hecho eso no es un fenómeno que se da solo en las personas repatriadas, hay realmente hay un intercambio interfamiliar muy grande, porque Cuba es un país que tiene una emigración, un saldo migratorio elevado, Sí, para y hay nuestra muchas población. familias que viven en otros países y el intercambio y los viajes y las visitas. La familia cubana ha abierto fronteras transnacionales para tener un intercambio con muchas culturas y con una influencia muy grande también de valores de
los valores que están imperantes en el mundo hegemónico de hoy. Y por supuesto hay familias que están más beneficiadas precisamente por remesas familiares o porque tienen determinado estrato. Lo interesante en Cuba es que en Cuba no existen, diríamos, la estratificación social que existe en otros países, donde los niños ricos van a una escuela, viven en un determinado barrio, las personas de menos recursos están en otra escuela, están en otro barrio. Cuba es una realidad muy mezclada en distintos estratos, esa heterogeneidad social coexiste y coexiste para mal, pero también coexiste para bien. En una misma escuela van todos los niños cubanos, a una misma escuela van niños que tienen una merienda de un tipo, otra merienda de otro tipo, hay niños que me decían... un tablet y otro una libreta. Claro, en mi aula hay niños de tenis Converse, tenis chalupas, tenis Michi Michi, así me decía más o menos un niño en la consulta. Y ellos, claro que todos quisieran tener los tenis Converse, demandan a la familia porque no lo tiene. Son dinámicas donde el maestro tiene que tratar de que los niños sientan una cierta equidad y que las personas no valen precisamente por los tenis que tienen, sino por los conocimientos que puedan adquirir, por una cultura del ser. Es decir, entonces diríamos, Cuba vive una complejidad y unas paradojas que hace que realmente pugnen determinados valores que son valores que están muy imperantes en el mundo actual, como el consumismo, el individualismo y determinados otros valores que nosotros pugnamos por mantener, que los muchachos estudien, que vayan a la universidad, que tengan posgrado, que adquieran. Es decir, la familia cubana tiende a tener un proyecto más de desarrollo y de acumulación de saberes que de tenencia, aunque esto, por supuesto, no es igual en todas las familias. Claro, pero usted me habla de la familia cubana casi como un paradigma. Sin embargo, la familia cubana ha sido una familia que por muchísimos motivos ha sido o víctima o victimizada hasta la saciedad. Es decir, la familia cubana es una familia marcada por la distancia, no solo por la emigración, que ha convertido a la familia cubana en una familia, para mi opinión, coja. ¿Cómo se puede hablar paradigmáticamente de la familia cubana como un todo? Entre otras cosas, cuando la familia cubana dejó de ser la familia tradicional, mamá, papá, los abuelos, los niños. Estos niños crecen, los nietos. Claro. Sí, es cierto, la familia y sociedad es un binomio, es decir, por más que a veces, como tú dices, la familia es el chivo expiatorio de la sociedad, porque cuando las cosas van bien es la sociedad y cuando las cosas andan mal es la familia. A veces la familia se victimiza, siendo la familia reconocida socialmente en nuestro código incluso como la instancia más importante, pero desde a veces... Nuestro código de familia. Sí, claro. Como la instancia más importante, como el grupo humano más ponderado para la educación de los hijos, es decir, la familia es reconocida como la célula básica, pero es verdad, como tú dices, que hay una serie de realidades sociales que también debilitan el cumplimiento de las funciones familiares. Yo no diría que la familia está coja, yo diría que nosotros hemos generado por determinados procesos sociales como el divorcio, como la baja de fecundidad, como el aumento de la esperanza de vida, como la inmigración, hemos ido generando determinadas configuraciones familiares, diversas, heterogéneas. No podemos hablar en nombre de la familia. A veces tenemos una visión idealizada, retrospectiva, de que la familia es mamá, papá, hijos. No, en Cuba hay una familia muy diversa, una familia, arreglos familiares de distintas estructuras, de distintos niveles de funcionamiento, con distintas posibilidades y estamos en esta realidad, es una realidad donde vemos familias que están muy necesitadas hoy día de políticas sociales especializadas porque la pobreza ha asomado, pobreza con amparo social, pero ha asomado el rostro en muchas familias, las dificultades económicas, es decir, familias a veces en Cuba de 3 generaciones, de 4 generaciones,
pocos hijos, una familia bastante envejecida, con una presencia alta de adultos mayores. Y conviviendo en la misma casa, conviviendo todo el mundo. en espacios no muy amplios, en espacios bastante reducidos, con una parte muchas veces de la familia emigrada, no siempre es emigrada definitivamente. Hay también muchas familias que tienen miembros en misiones, en otros trabajos. Que también hay una cierta fractura, porque muchas veces se provocan divorcios. Claro, por supuesto. Se provocan distanciamientos Por profundos. supuesto. Hay muchos niños viviendo solo con sus abuelos, es decir, donde los abuelos también están jugando un papel muy protagónico en la familia, como un rol de reemplazo. En el último censo salieron muchas personas viviendo solas, es decir, tuvieron familia, pero sobre todo mujeres que cuidaron de sus padres, pero los padres ya no están, cuidaron de su único hijo, porque hay pocos hijos en las familias cubanas, el índice de fecundidad es bajo, y su hijo emigró. Las familias no todas necesitan los mismos apoyos, hay familias que se autoabastecen, estamos hablando incluso de la familia empresa hoy día. Una familia que es gestora no solo es decir, de productos sociales, sino también de su propio abastecimiento, familias que se autosostienen con negocios privados, con sus formas particulares de ejercer el trabajo. O sea, ya la familia no es solo una unidad de consumo, también es una unidad de producción. Así que estamos hablando de un calidoscopio de realidades difíciles muchas veces, complejas. Estamos hablando de convivencias que en la vida familiar se tornan difíciles, porque los jóvenes quisieran tener una casa para ellos solos, por ejemplo. No siempre los hogares que viven parejas solas son personas ya de la tercera edad. Los jóvenes no acceden a una vivienda cuando constituyen una familia. Por eso hay una cierta moratoria de la formación de nuevas familias o de hacer el matrimonio formal, tener hijos. Los jóvenes están echando para allá porque realmente no tienen muchas veces las posibilidades de tener una vivienda para ellos solos. Entonces, la familia cubana, yo digo que es un espacio de negociación constante, porque es una familia de conflictos limítrofes, ¿no? Lo que es interesante es que en esa diversidad el cubano siente pasión por la familia. La familia es uno de los valores más importantes para el cubano. Uno le pregunta a un cubano qué es lo más importante y te puede decir mi familia. El cubano vive en familia, la mayoría de los cubanos, casi prácticamente el 67% de los cubanos viven en familia. No viven solos, no viven aislados, viven en familia. Incluso los que viven solo declaran vivir en familia porque tienen a sus vecinos, que interviene para bien y para mal, porque hay muchas quejas en terapia familiar de la intervención, de la intervención de gente que bueno, que quién le dio vela en este entierro, como dicen, pero muchas veces intervienen para bien. Cuando hay un daño a un niño, cuando hay una situación, es bueno esa intervención. Entonces, así es como vive la familia, ¿no? La familia tradicional cubana, ya vemos de esa manera, Sí. porque no tengo otra forma de buscarlo. La que está compuesta por el padre, la jerarquía, ¿no? Padre, madre, hijos, nietos, o sea, el padre, la figura paterna como eje. Eso ha cambiado mucho con el tiempo, porque ahora está una cosa que usted ha dado en llamar la supermujer. Sí. Pero el ser una supermujer, el ser una mujer de la casa, de las labores hogareñas, del trabajo, muchas veces ocupando direcciones importantes, es su caso, profesora titular de la universidad y además da consultas y todo eso. Eso ha tenido un costo en la salud de esas mujeres. Claro. Porque el estrés al que está sometida, eso va a tener un costo de salud y aparecen entonces una especie de casi de pandemia en el mundo desarrollado, que es los ataques al corazón de las supermujeres, sobre todo eso, los ataques al corazón. Sí. Y en Cuba ha habido un incremento de familias monoparentales, de solo un padre, generalmente es la mujer, es decir, familias uniparentales donde la jefa de familia es la mujer. Ha habido un incremento de jefatura femenina.
Y por eso yo digo que la familia es de herencia patriarcal, pero es una familia bien matricéntrica. La madre, la mujer, la abuela, juegan un rol imprescindible en la familia, y esto representa muchas veces un orgullo para la mujer, pero también una sobrecarga excesiva. Y ahora hay una equiparación de los infartos entre de la mujer y el hombre, una mujer que está adelantando la menopausia incluso también, hay toda una serie de parámetros también en la salud de la mujer, incluso la esperanza de vida podía ser mayor, tenemos 2 años menos de lo que podríamos durar, y creo que esto tiene que ver un costo también con el estrés de la mujer, con la sobrecarga, una mujer que termina agotada. Yo siento en consulta a mujeres que consumen psicofármacos por cuenta propia, nadie se los indica, pero es un poco porque para poder tolerar un poco sobrellevar, tómate esto, este antidepresivo. Mi antidepresivo, mi clorodiazepóxido, cosas así que se han ido como entronizando en la cultura, y uno dice, bueno, pero tampoco es ese consumo así, pero esto tiene mucho que ver con el estrés, con la sobrecarga, con esta responsabilidad sobreañadida. Ahora la mujer, se decía que antes tenía, diríamos, como una especie de doble carga. Ahora se le ha añadido otra, que es el cuidado de los ancianos. Los adultos mayores viven en familia en Cuba. Son pocos los que están en un hogar de ancianos, porque incluso esto no es un servicio masivo en la sociedad cubana. Escasean. Entonces, la familia se tiene que hacer cargo. ¿Quién se hace cargo de esa persona? Por lo general, es una mujer. Una mujer que a veces incluso hasta abandona su edad laboral todavía activa para cuidar de ese anciano. Y sacrifica a veces hasta su matrimonio, ¿no? Por supuesto, porque todas estas tareas y todas estas cosas... se descuidan. Claro, efectivamente. Pero ahí, como ya estamos hablando de pareja, pues hay que hablar de la familia. Todavía nosotros no tenemos autorizado legalmente, nos hemos quedado atrasados en eso, en legalizar el matrimonio del mismo sexo. Sí. Es decir, ¿qué usted opina del matrimonio y de la pareja donde se construye un hogar y viven juntos? ¿Qué usted piensa de eso? Sí, lo interesante ¿Cómo nos hemos quedado nosotros en un país tan revolucionario en todos los sentidos? Que hemos hecho tantas cosas adelante. ¿Cómo nos hemos quedado tan rezagados? Sí, lo interesante de la realidad cubana es que esto que me estás contando es una realidad. Y las leyes van a la saga, es decir, la aprobación o la legitimidad de este tipo de familia está, diríamos, desfasada de la realidad. La realidad de las parejas de la misma orientación sexual existe. Hemos visto muchos matrimonios que se han divorciado, que han tenido una primera unión heterosexual y después han tenido hijos de ese matrimonio heterosexual y después tienen una unión homosexual. Y esas familias existen en Cuba. Son muy preocupados por los hijos, por demostrar que son buenos padres, porque estas personas van a la inversa de las parejas heterosexuales. Las parejas heterosexuales ya no se quieren casar, es decir, hay una desinstitucionalización del matrimonio, se quieren unir pero no se quieren legalizar. Sin embargo, las parejas homosexuales se quieren casar, porque casar implica legitimar sus derechos, legitimar su existencia. Las parejas a veces ya no quieren tener hijos, ellos están luchando por tener hijos, y por incluso una pareja quiere una inseminación in vitro, si son una pareja lésbica, quiere una inseminación in vitro y no se la puede hacer en Cuba, no puede hacerlo porque están priorizadas las parejas heterosexuales. Es decir, yo creo que efectivamente la legalidad se ha quedado a la saga de la realidad cubana. La realidad cubana ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de desprejuiciar esas realidades. ¿Usted siente que hay mojigatería o demasiado conservadora? Todavía quedan personas con una mente Pienso que sí. muy estrecha, ¿no? Pienso que sí. Son lógicas diferentes. Yo creo que la realidad social es muy compleja y hay mentalidades conservadoras que, como tú muy bien dices, que es probable que existan todavía determinados niveles de decisión. Una cosa es lo que dicen los científicos sociales y otra cosa son los decisores de política. Es decir, a veces tenemos congruencia, pero otras veces la ciencia social va por un lado
lado y los decisores de política van por otro. Y la ciencia social pugna en sus recomendaciones, en las investigaciones, porque son realidades que se investigan. Claro. Sin embargo, hay resistencias, hay sectores más conservadores. Yo creo que sí, yo creo que hay cierta resistencia de la sociedad cubana, cierto prejuicio sutil, porque el problema está en que a veces no somos valientes en declarar el prejuicio abiertamente, pero sí hay prejuicios sutiles que se enmascaran con otros argumentos, se hacen otras argumentaciones, como que no estamos preparados, como que la sociedad no está suficientemente preparada, cosas así que son argumentaciones que no convincentes, pero son los argumentos que muchas veces se dan. Usted hablaba de diferencia. La diferencia entre los investigadores sociales y los decisores sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Lo pregunto porque es que hace unos días me encontré a un psiquiatra y me dio una explicación tan simplificada que me quedé más idiota que lo habitual. Entonces me dijo, los psicólogos dan terapia y los psiquiatras recetan medicina. No, yo creo que el psiquiatra está muy vinculado al área de la enfermedad mental, es decir, son médicos que trabajan básicamente, o sea, que atienden, aunque el psiquiatra, es decir, en Cuba las fronteras se han ampliado, en Cuba la interdisciplina va teniendo fronteras bastante, diríamos, flexibles, y me he encontrado psiquiatras que son investigadores sociales, que son personas que no solo trabajan la enfermedad mental, sino personas que de alguna manera les interesa el contexto, la realidad de los determinantes sociales, tiene un enfoque muy abierto desde el punto de vista de la medicina, porque el psiquiatra tiene una herencia del modelo médico, y el modelo médico es un modelo basado básicamente en la enfermedad del cuerpo, y las enfermedades mentales, aunque no son del cuerpo, tienen un componente bioquímico importante y necesitan fármacos y necesitan medicamentos. El psiquiatra está potestado para indicar un fármaco, un medicamento, aunque por supuesto que los psiquiatras también hacen psicoterapia. Los psicólogos tenemos un espectro más amplio, no solo el psicólogo clínico, hay psicólogo educativo, hay psicólogo social, trabajamos más con el desarrollo, con la psique humana, con los niños, y trabajamos más en el campo también de la normalidad, es decir, del supuesto desarrollo dentro de los parámetros, no de la enfermedad, sino dentro de los parámetros del desarrollo normal. Trabajamos incluso hasta posibles problemas de naturaleza emocional en un individuo que no necesariamente la persona está enferma. Porque tú vivas una situación traumática, porque incluso tengas un trauma en tu vida, no necesariamente estás enfermo. Es decir, tú estás triste, no es estar deprimido. Ahora, estar depresivo es estar tirado en una cama, no querer hacer nada, no querer trabajar, estar en una situación. Bueno, ahí necesitas un psiquiatra. Es decir, yo creo que estamos entre la salud y la enfermedad, hay especializaciones donde evidentemente el psiquiatra atiende más, y por eso los psiquiatras trabajan en hospitales, ¿no? En un hospital psiquiátrico, donde atienden psicosis, nosotros podemos atender problemas humanos hasta el nivel neurótico, pero ya un psicótico, una persona que tiene un compromiso neurológico, una enfermedad, no, porque necesita medicarse, necesita un tratamiento. Así que no es tan simple como... no es tan simple. El psiquiatra firma recetas y el psicólogo, para nada, te ayuda para que no llegues a que te firme la receta. Para nada, el psicólogo no está potestado para indicar medicamentos porque no es médico, pero el psiquiatra puede dar psicoterapia. Yo conozco magníficos psiquiatras, bueno, mi padre era psiquiatra. Claro, ahí va, sí. Porque está esa historia donde usted creció rodeada de enfermos psiquiátricos que mediante un método, no sé si lo creó él, van a la casa y todo eso. Usted siempre dice que eso la ayudó. Sí. Yo creo que si yo creciera como usted creció, yo
yo sería hoy paciente. Paciente de su papá, en el supuesto caso que viviera. No, sí, efectivamente, mi papá era el único psiquiatra que tenía Oriente Norte en aquel momento. Incluso llegó a tener un sanatorio de enfermos mentales antes de la Revolución, pero después de la Revolución atendía prácticamente toda la zona Granma, toda la zona de Holguín. Iban personas a mi casa de distintas extracciones, personas a veces muy, muy humildes, y yo a veces iba a la sala, yo sabía, era de una niña, yo sabía que ellos tenían algún trastorno, no los veía normal. Es decir, algo pasa, pero yo le decía, tranquilo que ya mi papá viene. Si yo, la primera psicoterapia que di en mi vida, la di de niña. Incluso mi padre tenía un tratamiento, no era terapeuta familiar, pero tenía un tratamiento de a veces utilizar a la familia como recurso para incorporar a los pacientes. Entonces nosotros almorzábamos con algunos pacientes a veces en mi casa, unos enfermos, y la familia conversaba, era como un recurso terapéutico. Cuando dicen nosotros, es usted y su hermano. Mi hermano, mi mamá, sentábamos a la mesa algunos enfermos. Entonces, yo no quería ser médico, porque a mí no me gusta la carrera de medicina, es decir, pasar, a mí lo que me gustaba era justamente eso, era esa atención, ese tratamiento. Tranquilo que ahí viene mi papá. Sí, ¿no? incluso el tranquilo que ahí viene mi papá se ha resultado en lo que es usted hoy, ¿no? Claro, incluso a veces, es decir, las personas estaban bien perturbadas y las personas le decían, ¿cómo vas a dejar a los hijos? Entonces, mi padre decía que las buenas personas, es decir, las personas que eran malas no enloquecían, las buenas personas eran las que llegaban a enloquecer, porque sufrían, ¿no? Y se disociaban de la realidad por un monto de sufrimiento. El psicópata, el que es un asesino, no siente ese grado de sufrimiento humano. Y entonces yo jugaba con los enfermos mentales, aprendí a olerlos incluso, un olor muy especial desde el punto de vista de la enfermedad. Pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería, bueno, para empezar yo quería ser bailarina antes de ser, y me botaron de la escuela de ballet por gorda, ¿no? No, pero usted no es gorda, doctora. Bueno, pero era una niña gorda. Ah, ya, bueno, no, tampoco puedo. Y entonces después dije, no, yo creo que yo voy a hacer esto, yo voy a ser psicóloga, y fue la única carrera que pensé que debería de ser. Tremendamente coherente, no es casualidad, es causalidad. Bueno, voy a seguir hablando de su familia. Sí. En la dedicatoria de su libro, La familia, una mirada desde la psicología, publicado en el 2010, en la dedicatoria dice, textual, a mis seres queridos que a lo largo de mi vida me han enseñado el valor de la familia. Usted dijo que sus padres, ¿qué tiempo estuvieron sus padres casados? 53 años de casado. 53 años de casado. Que usted nunca había visto una discusión. Es cierto. ¿Usted no vio la discusión o no existió la discusión? Bueno, no sé, yo realmente no las recuerdo, porque ellos eran una pareja armónica, muy ¿no? bien avenida, lograban tener una relación, por lo menos delante de los hijos, tremendamente cordial, jugaban mucho sentido del humor. Cuando querían decir algo que no querían que nosotros nos enteráramos, lo decían en inglés, porque mi mamá sabía un poquito inglés, mi papá manejaba el inglés, tuvo una parte de su carrera la estudió en Estados Unidos, y hablaban en inglés entre ellos. Ya nosotros sabíamos que había temas, o que estaban hablando de temas que no quería que nosotros escucháramos, ¿no? Pero sí, yo recuerdo, yo digo que yo soy una niña de laboratorio, ¿no? Porque sí, porque uno indica a la familia, llévense bien, tengan una buena educación con los hijos, sean ejemplos, sean modelos de buenas personas, tengan valores humanos, enseñen el valor de la amistad, el valor de compartir. Es decir, yo creo que mis padres hacían todo eso, ¿no? Y por eso idealicé tanto a la familia y dije, bueno, pues yo tengo que ayudar a que todos los niños y las personas tengan una familia como la que yo viví. Pero usted en el primer intento no lo logró. No,
Cualquiera que la está viendo en la entrevista dirá, bueno, la doctora No. Ha tenido una vida No pude. rozando la perfección. No pude, fíjate que por eso te digo que la idealicé, porque cuando uno procede de un matrimonio tan bien avenido, puede pasar eso. Uno espera muchísimo de la familia que uno va a crear y uno entonces comienza a tener ese ideal y ese modelo o ese patrón, tanto a mi hermano como a mí nos marcó. Para bien, porque nos criamos en un buen escenario, pero nos marcó también en que no siempre encontrábamos en nuestras relaciones de pareja ese... Su hermano tampoco. Mi hermano tampoco, mi hermano también es fruto del divorcio, también somos hijos de nuestro tiempo, y nuestros tiempos fueron tiempos de divorcio, o sea, los hijos no son solo hijos de sus padres, sino del momento en que viven. Y yo tengo expectativas muy elevadas, afortunadamente mi esposo me las cumple ahora. Ahora. Sí, no ha sido tampoco fácil porque las personas creen que cuando uno sabe, cuando uno es psicólogo, pues nada, tiene todas las herramientas y todos los recursos para armar la vida personal y eso por supuesto que no es así. ¿Y cuánto lleva de casada en este matrimonio, el feliz 23 de hoy? 23 años está bien. de matrimonio. ¿Y tienen hijos? ¿Usted tiene un hijo del primer matrimonio y él? Sí, no. Ambos aportamos 2 hijos de matrimonios anteriores. O sea, es una familia que le llaman reensamblada, Sí. donde nuestros 4 hijos eran adolescentes cuando nos unimos. Y eso no fue nada fácil. Y son hermanos, se sienten Actualmente hermanos. se sienten Sí. hermanos, pero al principio los hijos celan, Claro. los hijos pues no quieren tener esa relación de hermanos, es decir, todo es poco a poco. Mi esposo dice que yo ahí hice mi segundo doctorado, o sea que realmente el doctorado de verdad es ese que se hace en la vida, ¿no? Y puedo decir que me siento muy orgullosa de la familia que tengo, la creada, la de origen y la familia creada. Usted hablaba de la mujer hace un rato y una de mis preguntas finales es, que lo he vivido, la mujer se desarrolla, la mujer ocupa cargos de dirección, brilla. Tengo a una mujer Ay, que gracias, brilla. gracias. Usted no solo brilla, usted brilla y resplandece. Gracias. 2 cosas diferentes. Pero el hombre cubano está preparado para que la mujer para ser el esposo de una figura, una profesora, una intelectual a la que todo el mundo celebra, un artista. Yo creo que el componente de la admiración en el amor es importante. Yo creo que cuando uno ama también tiene que admirar. O sea, el primer síntoma del fracaso de un matrimonio, usted lo puede advertir cuando la admiración cae. Claro, cuando la admiración o la pareja comienza a ser una pareja rival. Es decir, cuando cada uno comienza a celar del brillo del otro, cuando el brillo de uno ciega al otro, que el otro se siente entonces disminuido, que el otro se siente mal. Yo creo que la pareja debe aprender a complementarse y que no convertirse en rivales, sino en compinches, en un equipo. Y que cualquier éxito de uno es el éxito de los dos. Esto es importante porque a veces hay parejas que se desequilibran mucho y cuando una pareja se desequilibra mucho y uno brilla demasiado y el otro se siente en la sombra, en la oscuridad, comienza a haber ciertas tensiones y ciertas hostilidades, sobre todo en el caso del hombre, porque la tradición es que el hombre sea la figura, diríamos, protector de la familia, representante de la familia. Si el hombre se siente disminuido, ahí puede aparecer tensiones y ahí puede aparecer una persona que critica. Yo he visto en terapia de pareja hombres que dicen, ahí donde usted la ve, tan brillante y tan, pues no sabe hacer esto, pues es torpe en esto, pues es decir, que un poco como tratando de equilibrar una reacción de rivalidad, de poca madurez, pero evidentemente ya estas cosas están cambiando. Sí. Bueno, esperemos que cambien. Yo, doctora, creo que fui un poco osado al principio cuando dije lo de las familias cojas. Quizás estaba pensando en la mía. Si yo le pudiera hacer una consulta, ¿cómo me alivio de la ausencia de mis hijos? Trabajando yo lo hago, pero cuesta mucho trabajo. Ya me lo dirá cuando
terminemos el programa. Muchas gracias, le agradezco, estoy seguro que familia Yo cubana, también soy de la generación de los hijos ausentes. esto- Es decir, cómo nos aliviamos, podemos llorar juntos. A mí me está matando. Entonces, y ya estoy diciendo demasiadas cosas mías y no tiene que ver. Le agradezco mucho, doctora, la clase que ha dado y la ayuda que usted desde el pontificado de su sabiduría ha compartido con nosotros, con los televidentes de Con Dos que Se Quiera. Gracias. Que Dios la bendiga, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias.